Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network, entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña la licenciada Alicia Luna Ortega, quien aspira a desempeñarse como jueza en materia familiar dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su servidor Héctor Molinar. Iniciamos. Gracias por acompañarnos, licenciada Alicia Luna. Vamos directo a las preguntas. Y la primera es sobre formación y experiencia. Describa brevemente su formación y experiencia profesional en el ámbito del derecho familiar. Es un gusto, gracias por haberme invitado a esta entrevista. Yo soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho Civil y Mercantil Judicial, tengo una maestría en Derecho de Familia de Menores y recientemente en el año 2023 culminé mi doctorado en Derecho Judicial. También quiero agregar que es muy importante para mí como profesionista que se hayan abierto estos espacios de elección popular de juezas, porque yo creo que ya es el tiempo para mí, para ejercerlo. He trabajado toda mi vida ante el Tribunal Superior de Justicia. Tengo 30 años laborando en él. 10 de ellos estudié mi carrera y trabajé como escribiente. Posteriormente, en el 2005, se me dio la oportunidad de ser secretaria proyectista en el Juzgado Segundo Familiar con el licenciado Salinas y así sucesivamente en varios juzgados. Y actualmente estoy ejerciendo como secretaria proyectista también en el Juzgado del Sistema Tradicional. ¿Qué representa para usted impartir justicia en materia familiar, donde intervienen emociones, vínculos personales y derechos de niños, niñas y adolescentes? Es reconfortante estar ante un juzgado familiar impartiendo justicia en el que se involucren los derechos de las personas en minoría de edad. ¿Por qué? Porque siempre hay que cubrirlos y protegerlos. Es la obligación del Estado, es la obligación de nosotros como ciudadanos, como personas, ejercer ese derecho en ellos. Y yo lo hago a través de las resoluciones que emito en el juzgado, ya sea definitivas o interlocutores, dependiendo de la problemática que se nos presente, siempre fundamentándome en primer término con el artículo 4 constitucional que protege los derechos de los niños, niños y adolescentes en todo el ámbito, además en apoyo en las leyes internacionales de las que México es parte. Hablemos de imparcialidad ante conflictos de género o custodia. ¿Cómo garantiza usted imparcialidad cuando las partes en conflicto alegan violencia o buscan beneficios con argumentos de género, custodia o manutención? Aquí definitivamente, maestro, tenemos que allegarnos de leyes que están al alcance de nosotros, en las cuales se ha pronunciado la Suprema Corte, y es juzgar con perspectiva de género, en donde los podemos atraer en estos apartados del derecho familiar para ver las debilidades que tienen o las situaciones que se presentan en cada juicio determinado para el emitir una sentencia en relación a la situación que se presenta y en el conflicto que se está dando. La obstrucción institucional y el vínculo familiar, nos vamos a referir en casos de separación o conflicto parental, suele retirarse a los hijos de uno de sus progenitores como medida preventiva, pero la restitución del vínculo puede volverse eterna. ¿Qué acciones considera necesarias para evitar esta forma de obstrucción institucional y garantizar que el vínculo afectivo se preserve mientras se determina si existe o no un riesgo real? Bueno, en este momento en donde se encuentran involucrados los derechos de una persona en minoría de edad, inmediatamente se tienen que tomar las medidas que considere el juzgado competentes, pero además de todo eso, la importancia de que sea separado de un padre custodio. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar todas las medidas para protegerlo y primeramente tenemos nosotros que escucharlo. De ahí se van a dar muchas vertientes para restablecer el vínculo filial entre el padre y el hijo, que lamentablemente se le retiró, porque independientemente de que el padre o la madre tengan una situación
fuerte en conflicto, el hijo no tiene la culpa y es el que se lo llevan como un estandarte de guerra que no debe pasar, porque tanto el padre o la madre que no tengan la custodia de su hijo tienen derecho a convivir con él. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Restablecer de manera inmediata ese derecho para que se continúe con la convivencia independientemente de las alegaciones que haga una de las partes para no convivir con su hijo. Entonces, lo primordial es la escucha del niño. Es escucharlo para ver cómo está en su hogar con el padre custodio, si continúa con él o lo retiramos. Además, también lo que tenemos que hacer es, después de su escucha, un estudio psicológico si es que resulta necesario. Si no es así, entonces con la pura escucha es suficiente. Aquí quiero hacer un paréntesis y una parte importantísima. Con el transcurso de los días y las semanas, el padre y la madre calman ese coraje que traían entre sí y pueden llegar a convenir. Y aquí es bien importante que nosotros digamos que existen los medios alternativos para que ellos acudan y logren un convenio favorable. Cuando no resulta así, entonces el tribunal se encarga, pero el hijo no debe ser afectado en lo menos posible cuando el padre o la madre tengan un conflicto entre ellos. De los procesos largos y medidas dilatorias, muchos divorcios y juicios de custodia se alargan por meses o incluso años, en parte por el uso de tácticas dilatorias, como falsas denuncias o estrategias abusivas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para evitar estos abusos y resolver con prontitud los procesos, dejando abierta la posibilidad de modificar acuerdos si las circunstancias lo ameritan? Sí, aquí el tribunal, yo soy una ferviente creyente de los juicios de oralidad. ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente el juez tiene contacto con las partes y se pueden resolver los juicios de manera pronta, sin tener que esperar todo eso. Ahora, en esta situación donde alguna de las partes, que por lo general son mujeres, que dicen que en sus argumentos de demanda dicen es que me ejerció violenta familiar contra mí, y además exhibe el documento que lo acredite, que es la denuncia ante la fiscalía en copias certificadas. Entonces, de manera inmediata tenemos que atender a esa protección de la señora con todas las medidas que sean necesarias, pero si es un juicio de divorcio, inmediatamente se va a dar. Pero estas medidas de protección, porque recordemos que la fiscalía es un procedimiento que llevan aparte y se persigue de oficio la violencia familiar. Aquí en un juzgado familiar resolvemos de manera inmediata el divorcio porque basta con que uno de los cónyuges lo solicite. Y esas medidas de protección que otorgó la fiscalía, las reforzó el tribunal, las podemos reforzar en sentencia definitiva. Ahora, cuando existen hijos de por medio y también menciona la violencia familiar, solicita guardia y custodia, pensión alimenticia y convivencia. Aquí vemos un punto muy importante. Probablemente esa violencia familiar únicamente la ejerció con la esposa. Entonces, se da automáticamente también la disolución del vínculo matrimonial, se procede a otorgar la guardia y custodia, inclusive es posible señalar convivencia del padre no custodio con sus hijos o sus hijas, porque ellos no fueron involucrados en esa violencia. Allí es donde puede intervenir el tribunal. ¿En qué sentido? En que puede señalar días y horas de convivencia supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar, adscrito de este Distrito Judicial Bravos. Y lo único que nos quedaría pendiente es la pensión alimenticia. Para que este juicio no tenga más tardanza, podemos designarla provisional para que lo concluyamos ahí. Y posteriormente en ejecución de sentencia ya tenemos los estudios socioeconómicos, ahí podemos resolver la definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque si no el juicio sería tardado y sería eterno. Porque ahorita recordemos, lamentablemente, en nuestros tribunales, al momento de realizar un estudio psicológico, socioeconómico, están saturados de trabajo. Ellos hacen hasta lo imposible y trabajan horas extras y demás, pero es insuficiente. Entonces, para evitar ese retardo de una sentencia, la podemos emitir de esa manera. Interés superior de la niñez. ¿Cómo interpreta usted el principio del interés superior de la niñez? ¿Qué criterios considera válidos para aplicarlo de forma justa en cada caso?
Sí, maestro, mire, el principio de interés de la niñez es un rango constitucional que lo establece el artículo cuarto en su párrafo octavo. Entonces, tenemos que privilegiar en todos los asuntos en los que se encuentren involucrados los derechos de esta persona en minoría de edad para protegerlos. Y además, como una primera opción, hay que escucharlo porque esa persona en minoría de edad nos va a dar luz para poder resolver esa situación con él, siempre privilegiando su superior interés en todo momento que está por encima de cualquier cosa. ¿Qué mensaje desea compartir con quienes están evaluando su perfil como posible autoridad en materia familiar? Sí, maestro. Yo les quiero decir y primeramente darle las gracias a ustedes por este espacio para darme a conocer y para decirles que ya estoy preparada, que me siento sumamente preparada para ejercer, para ser titular de un juzgado, en este caso de una jueza familiar. ¿Por qué? Porque tengo los conocimientos, tengo la preparación, me respalda una carrera judicial de más de 20 años. He trabajado como proyectista en los juzgados familiares, por audiencia, tradicionales, además porque tengo pasión por mi trabajo, me encanta lo que hago y el cual lo hago con diligencia, imparcialidad, para el beneficio de la sociedad. Y finalmente quiero agradecer también que salgan a votar este 1 de junio por Alicia Luna Ortega para su jueza familiar. La boleta es como entre amarilla y entre mostaza con el número 06. Gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network que contribuye a un voto más informado, libre y justo.